La puerta de la oficina se abrió de golpe. El millonario Ricardo miró fijamente a la criada con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Detrás de ella, encogida de miedo, estaba una niña de 6 años. «Tengo una regla en esta casa, María. Nada de desconocidos y sobre todo nada de niños», dijo con una voz peligrosamente tranquila, cada palabra como una piedra de hielo. «Considera este tu último día». Mientras su madre empezaba a temblar, sintiendo que su mundo se desmoronaba, la niña, ajena a la tensión, se agachó. Con la inocencia que solo posee la infancia, empezó a dibujar algo en el fino polvo del suelo de mármol con el dedo, un gesto que estuvo a punto de detonar una bomba en el gélido corazón del hombre. María era una viuda reciente y una madre en modo supervivencia. La muerte de su esposo, obrero de la construcción, la había dejado con una montaña de deudas y 2 corazones que alimentar, el suyo y el de su pequeña hija, Valentina. Conseguir trabajo como limpiadora en la inmensa y silenciosa mansión de Ricardo, en el exclusivo barrio de Las Lomas, en la Ciudad de México, fue un milagro agridulce. Era un trabajo que la mantenía a flote, pero le recordaba constantemente la fragilidad de su situación. Cada día era una batalla silenciosa por ser eficiente, invisible e impecable, pues sabía que no podía permitirse cometer ni un solo error. Esa mañana, el destino puso a prueba sus límites. Una llamada urgente del colegio de Valentina anunció una plaga repentina y el cierre inmediato del centro. Sin familia cerca ni dinero para una niñera de emergencia, María se vio en apuros. Faltar al trabajo en un empleo tan nuevo equivaldría a renunciar. Su única opción desesperada era romper la regla más importante de la casa. Se llevó a Valentina con ella, escondiéndola en una de las muchas habitaciones vacías con una bolsa de juguetes silenciosos y la promesa de que sería su secreto, rezando para que la inmensidad de la mansión se tragara la presencia de su pequeña hija. Su miedo tenía nombre y rostro: Ricardo. El antagonista de la historia de María no era un hombre malvado, sino un hombre atormentado. Tras ascender de la pobreza extrema a multimillonario, construyó un muro infranqueable entre su opulento presente y su humilde pasado. Su mansión, perfectamente ordenada, silenciosa e impersonal, no era un hogar, sino una fortaleza, un monumento a su victoria sobre el desorden y la privación de su infancia. Despreciaba todo lo que le recordara sus orígenes, y nada le recordaba más la vulnerabilidad e imprevisibilidad de la pobreza que la presencia de un niño. La ira de Ricardo contra María y Valentina, por lo tanto, no se debía solo a una regla rota. Era una reacción visceral, casi alérgica, a una invasión de su pasado reprimido. El llanto de un bebé, la risa de un niño, el simple desorden de un juguete en el suelo. Todo esto amenazaba la paz estéril que había dedicado toda su vida a construir. Al ver a la pequeña Valentina en su santuario, no vio a una niña inocente, sino el fantasma de la pobreza, la vulnerabilidad y el caos que había luchado con uñas y dientes por exorcizar de su vida. Y su reacción fue desterrar el fantasma a cualquier precio. Y así se encontraron en esa oficina, en un punto muerto entre 2 mundos. Ricardo listo para dar su cruel sermón sobre reglas y profesionalismo. María lista para aceptar su destino, con el cuerpo temblando, pero su instinto protector manteniéndola erguida. Y Valentina en el misita suelo, completamente absorta en su arte. Mientras la furia de Ricardo se preparaba para destruir el frágil mundo de María, la niña, con la punta del dedo, dibujaba en el suelo no solo un juego, sino un mapa que conducía directamente al corazón olvidado y encerrado del hombre que estaba a punto de expulsarlos. Con la furia de un rey cuya fortaleza ha sido invadida, Richard comenzó su fría y metódica conferencia. No gritó. Su voz era baja, controlada, y cada palabra, afilada como un bisturí. Habló de profesionalismo, del contrato que ella había firmado, del respeto por la propiedad ajena. La trató no como a una madre desesperada, sino como a una criminal, una intrusa que había profanado deliberadamente su espacio sagrado. Su crueldad era la de un hombre que se niega a ver la humanidad en el otro, pues hacerlo lo obligaría a confrontar la suya propia,
una humanidad que había enterrado bajo capas de riqueza y poder. María escuchaba, con el rostro ardiendo de humillación y las lágrimas atoradas en la garganta. Cada palabra de Ricardo era un golpe que la hacía sentir pequeña, irresponsable, un fracaso. Intentó explicarse con la voz temblorosa. El colegio de mi hija, hubo una emergencia, no tenía con quién dejarla. Pero él la interrumpió con un desprecio palpable en la voz. Las excusas de los pobres no pagan las cuentas, María, dijo. La sentencia, brutal en su simplicidad clasista, la silenció por completo. Había invalidado toda su lucha, toda su dignidad, con una sola y terrible sentencia. La crueldad de Ricardo es desgarradora. ¿Crees que sus acciones se justifican con su historia de vida o nada justifica humillar a una madre desesperada? Comparte tu opinión. Mientras la tormenta verbal se cernía sobre su madre, la pequeña Valentina, ajena al drama, encontró su propio refugio. Aburrida de la conversación de los adultos, se sentó en el frío suelo de mármol. Bajo un pesado armario antiguo se había acumulado una fina capa de polvo, un pequeño defecto en la perfección de la casa. Para la niña era una pizarra en blanco. Con la punta del dedo índice comenzó a dibujar un cuadrado, luego otro y otro. Su concentración era total, un pequeño universo de creación en medio de un acto de destrucción. Su inocente acción fue un silencioso contrapunto a la furia ruidosa del dueño de casa. Ricardo, en su indignado monólogo, apenas notó la actividad de la niña en el suelo. Caminaba de un lado a otro, gesticulando, enumerando las razones por las que la decisión de María era una inaceptable falta de respeto. Estaba tan inmerso en su propia rabia, en su necesidad de recuperar el control de su entorno, que la pequeña figura en el suelo era solo parte del desorden que estaba a punto de expulsar. Veía a la madre como una transgresora y a la hija como la prueba del crimen, evidencia viviente del caos que tanto aborrecía y que había invadido su mundo. Pero el dibujo de Valentina no era un garabato cualquiera. Era un patrón específico, un juego de rayuela, pero una versión antigua que su abuela, de un pueblo lejano, le había enseñado. La secuencia de cuadrados, 1, luego 2, luego 1, luego 2 otra vez, culminaba en un gran semicírculo en la parte superior. Con el dedo, comenzó a trazar los números dentro de cada cuadrado, contando en silencio con los labios. En ese lujoso suelo, recreó un trozo de su humilde herencia, un juego gratuito, hecho de tierra, tiza e imaginación. Ricardo se detuvo a mitad de una frase sobre la confianza rota. Su mirada cayó por casualidad al suelo. Al principio solo vio el garabato en el polvo, pero entonces la forma se registró. El patrón de cuadrados, los números, una onda expansiva lo recorrió. Era familiar, terriblemente familiar. Su mente empresarial, siempre centrada en el presente y el futuro, fue repentinamente arrastrada a un lugar que no había visitado en más de 40 años. La furia en su rostro comenzó a disiparse, reemplazada por una máscara de pura confusión y aturdimiento. El cruel sermón murió en sus labios. El millonario, el titán de la construcción, quedó paralizado, no por la insubordinación de su criada, sino por el fantasma de un juego infantil dibujado en el polvo. Ese dibujo era una llave, una clave que abría una puerta largamente sellada en su memoria. Un eco de risa infantil, el olor a polvo y el roce de otra mano pequeña en la suya. El fantasma de su propia infancia empobrecida lo asaltó allí, en su opulenta biblioteca, y estaba a punto de arrastrarlo de vuelta al pasado que había pasado toda su vida intentando borrar. El inocente juego de un niño está a punto de demoler la fortaleza de un hombre poderoso. Si crees que el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos y te encantan los giros inesperados, únete a nuestra comunidad. Regístrate para ver esta revelación. El dibujo en el suelo era un portal. La mente de Ricardo fue arrancada de su lujosa biblioteca y arrojada 40 años atrás al patio de tierra de un edificio de viviendas en las afueras de la ciudad. Sintió el cálido sol sobre sus delgados hombros, el aroma de la sencilla comida de su madre que se filtraba por la ventana, y oyó la risa de su hermana menor mientras saltaba sobre los cuadrados dibujados con un ladrillo.
Volvía a ser un niño cuyos únicos tesoros eran un par de zapatos agujereados y ese juego, la rayuela, al que él y su hermana jugaban hasta el anochecer. El recuerdo, tan vívido y tan reprimido, lo golpeó con la fuerza de una ola, ahogándolo en una nostalgia casi insoportable. El recuerdo no solo era dulce, era doloroso. Recordó a su madre, una mujer que, como María, trabajaba de limpieza, con el cansancio grabado en el rostro, pero siempre con una sonrisa cariñosa mientras los veía jugar. Recordó la vergüenza de su pobreza, pero también el amor inquebrantable que los unía. La imagen de la rayuela quedó ligada para siempre a su hermana, a quien había perdido por una enfermedad que una medicina mejor podría haber curado. Había pasado toda su vida huyendo de esos recuerdos, del dolor y la impotencia de aquella época, construyendo un imperio para asegurarse de no volver a sentirse así nunca más. De vuelta al presente, en la biblioteca, el dique de sus emociones contenidas se rompió. El despiadado multimillonario, el hombre que se enorgullecía de su férreo control, se derrumbó. Las lágrimas, contenidas desde la muerte de su madre, le llenaron los ojos y comenzaron a correr por su rostro impasible. La transformación fue tan repentina y completa que dejó a María aterrorizada y confundida. El tirano que la había humillado segundos atrás ahora estaba ante ella, paralizado, llorando en silencio, destrozado por un hechizo que ella no podía comprender. Entonces hizo lo impensable. Con la mirada fija en el dibujo del suelo, Ricardo dio un paso al frente, y luego otro, y entonces se arrodilló. El millonario, con su traje multimillonario, se arrodilló en el polvoriento suelo de mármol junto a la pequeña Valentina. Ya no era el jefe que menospreciaba a la hija de la criada, estaba a su altura, un hombre grande y poderoso reducido a la vulnerabilidad de un niño por un simple recuerdo. Había sido destronado, no por una maniobra comercial, sino por la inocencia de un juego infantil. Con un dedo tembloroso, la mano que firmaba contratos multimillonarios tocó el borde del último recuadro del dibujo, el gran semicírculo de la cima, y con voz entrecortada, un susurro que parecía provenir de otra vida, pronunció la palabra que él y su hermana siempre usaban. Cielo. Era su nombre para el final del juego, la llegada al paraíso, el fin del viaje. Era una confesión, un fragmento de su alma al descubierto, un secreto de su infancia empobrecida, compartido con la chica que, sin saberlo, lo había rescatado de su exilio autoimpuesto. Valentina, en su inocencia, no se sobresaltó. Simplemente observó al hombre que lloraba con serena curiosidad. María, en cambio, observaba la escena, completamente atónita, su ira y su miedo dando paso a una profunda compasión estupefacta. El hombre que la había humillado, que la había llamado pobre, era de hecho prisionero de la misma pobreza que afirmaba haber superado. En ese suelo polvoriento, el pasado y el presente colisionaron, y el millonario, recordando al niño hambriento que una vez fue, finalmente vio con claridad a la madre desesperada que estaba a punto de expulsar. El despido quedó en el olvido, barrido por la avalancha de recuerdos redescubiertos. Ricardo se levantó del suelo, con el rostro aún húmedo de lágrimas, pero sus ojos poseían una claridad que no habían sentido en años. Miró a María y por primera vez vio no a la criada irresponsable, sino el reflejo exacto de su propia madre. Una mujer fuerte que luchaba contra el mundo para darle un futuro a su hija. La vergüenza de sus crueles palabras lo consumió. Con voz entrecortada, suplicó perdón, no solo por la amenaza de despido, sino por su arrogancia, por su falta de empatía, por haber olvidado al hombre que una vez fue, el niño que también necesitaba la fuerza de una madre guerrera. La disculpa vino acompañada de un acto de reparación que cambiaría la vida de María para siempre. Ninguna madre debería pasar por esto, dijo. Ese mismo día les ofreció a ella y a Valentina una de las casas de huéspedes de la finca para vivir, con todos los gastos pagados. La única condición que impuso fue que Valentina pudiera jugar en los jardines de la mansión cuando quisiera. El hombre que antes aborrecía el caos infantil ahora lo invitaba a su vida, entendiendo que el sonido de la risa de un niño era el único remedio para el silencio de su alma.
La transformación de Ricardo no fue solo personal, se convirtió en su nueva misión. El recuerdo de la lucha de su madre, reflejada en la de María, lo inspiró a usar su fortuna de una manera nueva. Creó un fondo multimillonario a nombre de su difunta madre, destinado a financiar la construcción y el mantenimiento de guarderías de alta calidad en barrios de bajos recursos de la Ciudad de México. Quería asegurarse de que otras madres trabajadoras nunca tuvieran que tomar la decisión imposible que enfrentó María. El multimillonario, que una vez construyó edificios de lujo, ahora se dedicaba a construir refugios para las familias que constituían el cimiento de la ciudad. Meses después, el jardín de la mansión, antaño un lugar de silencio y perfección intacta, ahora luce un colorido juego de rayuela pintado en uno de sus patios de piedra. Ricardo, sin su traje impecable, salta torpemente por las plazas, intentando seguir el ritmo de la risa contagiosa de la pequeña Valentina. Ya no es el hombre que huye de su pasado, es un hombre que finalmente hace las paces con el niño pobre que una vez fue, encontrando alegría en el juego más sencillo de su infancia. La risa de un niño se ha convertido en la nueva y más preciada banda sonora de su vida. La hija de la criada no solo salvó su trabajo ese día, también asaltó la fortaleza de un millonario y le recordó que nadie puede construir un futuro verdaderamente próspero si borra los humildes cimientos de su pasado. Su historia nos enseña que, a veces, un simple juego infantil tiene el poder de recordarnos quiénes somos realmente. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado de la infancia? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela para que más personas recuerden el valor de sus orígenes.